Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de espacios de educación superior. Un lugar, ya saben, para hablar y sobre todo para aprender de la experiencia universitaria, profesional y vital de nuestros invitados. Recuerden que pueden visitar nuestra web y que también pueden escuchar todos los podcasts en nuestros canales en iVoox y en YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Inés Miret, es socia fundadora de Neturity, compañía dedicada a la consultoría tecnológica vinculada a proyectos digitales para la cultura y educación, codirectora del Laboratorio Emilia de Formación, que es una red de profesionales de América Latina, España y Portugal con el objetivo de crear entornos innovadores de formación de mediadores de lectura, poniendo en contacto preguntas, especialistas y profesionales. Hoy vamos a hablar mucho de libros y de lectura. Muchas gracias, Inés, por estar hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya sabes que lo primero que preguntamos siempre en este podcast es por los primeros años, aquellos en los que decides estudiar, y me gustaría saber qué estudiaste y por qué. Bueno, yo empecé estudiando ciencias químicas, pero no terminé. Decidí cambiar de rumbo y hice psicología. Realmente me orienté más por esa vía, tuve mucha duda porque andaba pensando que quizá haría filología, y luego a lo mejor hablamos de eso, pero hice psicología. Y de aquellos años de la universidad, ¿qué recuerdas? Que ahora, con la vista atrás, ¿fue una experiencia satisfactoria? ¿Aprendiste de verdad aquellas cosas que luego has sabido que necesitabas aprender? Bueno, realmente luego mi trayectoria profesional me ha llevado por otros caminos, pero sí en el momento en el que yo elegí psicología y cómo me situé en la universidad, sí tiene que ver de alguna manera con mi inquietud principal, que tenía que ver en ese momento con el lenguaje. Por eso decía que también anduve dudando sobre si estudiar filología o hacer psicología. Di con un profesor, García Alvea, que en ese momento estaba en contacto con el equipo de investigación de Chomsky, y empecé de alguna forma una línea de investigación que no terminé y tenía que ver con procesos básicos de comprensión del lenguaje. Es decir, que realmente como carrera después me he dedicado o he desplegado mi actividad profesional por otros caminos, pero sí hay un hilo conductor con ese punto concreto que sí encontré en la universidad. Porque ¿cuáles fueron tus primeros pasos profesionales? Bueno, mis primeros pasos profesionales fui profesora unos pocos años, muy pocos años, y después pasé al mundo editorial, estuve en un gran grupo editorial, del cual ya salí de ahí y monté mi propia iniciativa profesional. Hay un paréntesis importante entre cuando yo terminé de ser profesora, dejé de ser profesora, y es que yo participé en los equipos técnicos o colaboré con los equipos técnicos del Ministerio de Educación en ese momento que se hicieron todas las reformas de los finales de los 80 a los 90. ¿Y cómo llegas al mundo del libro? Bueno, al mundo del libro precisamente llego por esa entrada en un grupo editorial, pero paradójicamente yo entré a formar parte, dentro de los equipos editoriales, entré a formar parte del único proyecto no libro de ese grupo editorial, que es el Grupo Anaya. En ese momento en los años 90, estaban creando un grupo, digamos, de exploración, de investigación en torno a los nuevos medios y el aprendizaje. Éramos un equipo como de 16 personas, súper interesante, aprendí muchísimo, y lo que estábamos precisamente es investigando y haciendo prototipos de cómo podríamos hacer propuestas para el mundo educativo pasadas todas por Internet, ¿no? Y la verdad es que fue un momento interesantísimo y fue el que de alguna manera después ya me dio la vía para seguir por ese camino y para vincularlo ya más directamente al mundo del libro, al mundo de la lectura. Porque tenemos que decir que Inés es quizá una de las primeras personas en España que trabaja en lo que ni siquiera era Internet en aquella época, ¿no? ¿Cómo fueron aquellas primeras experiencias? Bueno, eso realmente me encanta que me lo preguntes porque ya está un poco archivado, pero es verdad, estamos hablando del año 96. La verdad es que en ese momento el Grupo Anaya fue pionero en todos los temas tecnológicos
utilizábamos Netscape. No sé si algunas de las personas que nos oyen están en ello. Y bueno, estábamos en un proyecto muy potente, en un convenio con Telefónica, y la idea era hacer también una experiencia piloto España-América Latina, que después eso también me ha conectado en toda mi trayectoria profesional. Hicimos este proyecto piloto con colegios españoles y con colegios peruanos. Fue realmente alucinante porque estamos hablando de un momento en el que la mayor parte de las personas no tenían correo electrónico, los chavales tenían correo electrónico, teníamos foros, teníamos una revista electrónica que se creaba entre todos los jóvenes hasta 13 años, eran jóvenes de 10 a 13 años. En fin, una propuesta realmente en ese momento, ahora suena todo como muy sabido, pero en aquel momento fue algo, de hecho, recibió un premio importante en el año 2000, pero fue una experiencia para todos, para todas las personas que formábamos parte de la experiencia, absolutamente relevante para nuestros futuros. Y sufrida, porque estamos hablando de aquellos años en los que la velocidad se manejaba kilobytes casi, o sea que Exactamente. las interfaces eran simples, las capacidades audiovisuales eran mínimas y sin embargo era el inicio de toda la revolución tecnológica que ha implicado la industria editorial, la industria del libro y la propia educación, porque hablabas de los sistemas educativos, ¿se enseñaba mejor antes a leer? Bueno, yo no creo no soy nada melancólica respecto del pasado. O sea, yo creo que en este momento tenemos más posibilidades, tenemos más niños en las escuelas. Me estoy refiriendo a países distintos, pero obviamente a España tenemos más niños en las escuelas. Las escuelas son un espacio de acceso imprescindible para el mundo del libro y la lectura y por tanto no creo que se enseñara mejor. Creo que en este momento tenemos otras herramientas, tenemos también otros retos, tenemos otras demandas y creo que estamos aprendiendo a convivir con ellas como lo hicimos en los 90s, como lo hicimos en los 80s, etc. No tengo esa visión melancólica, pero sí creo que efectivamente la escuela, la educación son las garantes realmente de que toda la población pueda acceder al libro y a la lectura. Sí. Hay un proyecto en el que participaste durante muchos años y que quería preguntarte por él, porque ¿qué era y qué ha significado para ti SOL? SOL era el sistema de orientación en la lectura. Bueno, también me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Bueno, en ese momento, efectivamente, salíamos, el equipo que lo configuramos, acabábamos de recibir este premio que te comentaba de este espacio, digamos, piloto, ¿no? de aprendizaje online y ya más centrados en el mundo del libro y la lectura, recibimos este encargo de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Es una entidad a la que tengo un grandísimo afecto, con la que he colaborado muchísimos años y seguimos vinculados. Y bueno, pues tenían la inquietud de cómo todo el know-how, todo el saber de esa institución en relación con el libro infantil y juvenil y la lectura para público, para niños y jóvenes, cómo eso podía tener una representación en la web. Estamos hablando del año 2001. Nosotros realmente empezamos en el año 2000, pero estamos hablando del año 2001 donde recibimos claramente ese encargo. Y lo que hicimos es un ejercicio de pensar las capacidades de esa institución, en qué se podían convertir, en qué tipo de servicios se podían convertir que fuera relevante, que fuera pertinente y sobre todo que no existiera en ese momento. Y lo que hicimos es este recomendador de libros para niños y jóvenes que, bueno, pues realmente fue una experiencia, yo creo que muy, muy interesante, muy profunda. Tuvimos que discutir muchos asuntos que tienen que ver con cómo se presenta el libro, cuál es el rol de la lectura en la intersección con estos nuevos medios, cómo cuando nos dirigimos directamente a los jóvenes y a los niños, ahora es muy obvio, pero entonces los niños no eran los que navegaban por las redes, ¿no? Ahora obviamente sí. Entonces, todo ese ejercicio, ¿no? de cómo combinar el rol de los niños, el rol de los docentes, de los bibliotecarios, ahí hubo también un papel muy importante de los bibliotecarios, fue un proyecto realmente espectacular. Mira, iremos más adelante al tema de las bibliotecas porque creo que es un tema muy interesante, porque en realidad la tecnología ha modificado mucho todo el mundo editorial.
y no solo a los jóvenes. Yo creo que estamos en una cultura en la que nos estamos acostumbrando a lo breve, a los textos cortos, a mensajes cortos, a contenidos cortos. ¿Tú crees que eso está afectando el hábito de lectura de textos más largos o contenidos más largos? Bueno, vamos a ver, hay bastante investigación ya. Antes hablábamos un poco en relación a nuestra experiencia, a nuestras distintas experiencias, pero ahora hay investigación relevante, interesante sobre las diferencias en cuanto a la comprensión y a la profundidad del aprendizaje cuando interactuamos con unos y otros medios. Yo creo que sí afecta, sin duda ninguna afecta. Yo creo que el estar habituado a un tipo u otro de texto modifica el comportamiento del lector, y eso no es una, como te digo, no es una creencia, sino que en este momento ya es una evidencia, ¿no? Pero eso no significa que la lectura de texto largo no tenga un espacio en la vida de muchos niños y niñas, de muchos jóvenes, que a lo mejor luego tenemos más oportunidad de comentar algunos proyectos. Eso no significa que no haya vida en ese texto más largo, y sobre todo en la búsqueda de los jóvenes, aquí ahora ya sí me refiero específicamente, en la búsqueda de la ficción como un medio relevante en sus vidas. Yo una duda que he tenido siempre es cuando oigo estas frases sobre la tecnología y cómo afectan a los índices de lectura, si no es una excusa en realidad, porque antiguamente cuando estábamos en el mundo del papel solo, también los índices de lectura no eran quizás los más altos de esto, y lo que en realidad estamos es manteniendo ese porcentaje de la población que sí tiene un interés por la lectura y le da igual el soporte. Bueno, yo creo que hay que hacer un equilibrio en esta respuesta. Yo creo que en este entorno donde todos estamos peleando por la atención, la presencia de medios, sobre todo audiovisuales, está compitiendo con la presencia, digamos, de contenido en otros soportes, en otros entornos. Eso es indiscutible. Incluso si analizamos nuestras propias trayectorias, pensando en la mía propia, es verdad que yo dedico mucho más tiempo ahora a medios audiovisuales, lo cual incluye de todo, ¿no? Incluye series, o incluye noticias, o incluye, ¿no? Que lo hacía hace 20 años, sin duda ninguna. O sea, yo creo que eso está impactando claramente. Ahora, sobre si hay más o menos población que lee, o sea, yo creo que tenemos que pensar que la escuela, en la prolongación también de la escolaridad obligatoria, la prolongación de la permanencia de niños y niñas en la escuela, también eso ha permitido garantizar o ofrecer oportunidades en relación con la lectura y con los libros que antes no existían, que antes o finalizaban antes, porque la escolaridad se terminaba antes, o había menos acceso en las escuelas a estos medios, ¿no? Entonces yo creo que hay un equilibrio. Yo creo que es cierto que estamos en esa pelea, ¿no?, por la atención, y en esa pelea por la atención cada uno podemos examinar nuestra trayectoria y globalmente a la sociedad, pero yo también pienso que hay un espacio para estas prácticas de lectura, incluso en papel, no solo o sea, incluso en papel. Muchos jóvenes declaran en los datos que se disponen, los jóvenes lectores prefieren el papel como soporte de la ficción, que aunque convivan, ¿no? Lleven dispositivos que les permitan acceder a sus textos, pero siguen utilizando argumentos muy parecidos a los que podemos utilizar adultos que nos hemos educado con ello, en relación con el papel, en sus vínculos con el soporte papel. Yo creo que has comentado un aspecto crucial, que es el concepto de un tiempo limitado y un aumento de la oferta a la hora de ocuparse en contenidos. Antes quizás podíamos restringirlo a los medios tradicionales, prensa, radio, televisión y editorial, y sin embargo ahora nos encontramos con redes sociales, con videojuegos, con realidades virtuales, con una serie de contenidos tecnológicamente muy atractivos y que en realidad sí
te quitan una parte del tiempo de lectura, que incluso a los adultos, no digo ya a los jóvenes, sino incluso a los adultos que tenemos una cultura o un hábito de lectura y tú te das cuenta al cabo del día el tiempo que has dedicado y que luego incluso te arrepientes. Y digo, ¿cómo he estado yo tanto tiempo en redes y no he estado leyendo un buen libro, no? Todo eso es verdad, pero también tenemos que pensar en una perspectiva, por ejemplo, de 30 años, ¿no? Vamos a mirarlo así. Tenemos que pensar en este país, en España, cómo ha cambiado de manera radical toda la red de bibliotecas públicas que tenemos a nuestra disposición. Pensemos, eso ha sido un despliegue impresionante. Las posibilidades de acceso, no solamente a los libros, sino a actividades, a propuestas que tienen que ver con nuestra relación con la literatura, con la ficción, con otro tipo de géneros literarios, con la poesía, por ejemplo. Ahora hay un movimiento fortísimo alrededor de la poesía y pequeñas editoriales que tienen perfectamente identificado ese nicho y con jóvenes siguiendo esos proyectos. Entonces pensemos también en todo lo que hemos ganado. Y no solamente desde el punto de vista de pequeños grupos, sino también desde el punto de vista de como sociedad. Entonces yo siempre pongo como ejemplo la red de bibliotecas públicas, que incluye toda la red de bibliotecas municipales, que ha pegado un cambio increíble, asombroso. Siempre hemos mirado con muchísima envidia a los países nórdicos, siempre se han utilizado como referencia, ¿no? Como referencia comparativa el acceso a servicios culturales por parte de los países nórdicos, y no digo que nosotros estemos en ese nivel, pero nosotros tenemos una red de bibliotecas impresionante, moderna, con servicios de todo tipo, con la tecnología integrada dentro, digamos, en la programación misma, no solo en los contenidos. Yo, la verdad es que pienso que hay indicadores objetivos de cómo tenemos posibilidades si se trata de darnos oportunidades para aprovecharlas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El otro día estaba escuchando en la radio a Emilio del Río y sobre la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, que es casi ejemplar, me parece maravillosa, pero yo dándole un poco la vuelta voy un poquito más a la esencia, porque la biblioteca al final es un escenario físico donde acudías a leer. La tecnología ahora te permite evitar ese desplazamiento. Es decir, si acudes a la biblioteca es a lo mejor buscando otros elementos de aislamiento, de silencio, de concentración, pero el hábito de los viejos como yo que van a la biblioteca del Ateneo porque encuentran 2 horas de tranquilidad, me parece que ahora mismo con la propia tecnología en realidad lo cuestiona, ¿no? Bueno, vamos a ver, efectivamente no es que lo cuestione, es que lo transforma. Y en esa conversación de la transformación de la biblioteca llevamos ya decenios. O sea, quiere decir, no es que llevemos solamente 5 años, ¿no? Sino que llevamos realmente unos buenos años, porque es verdad que la tecnología nos está permitiendo el acceso a las obras por otras vías. Incluso existe un servicio de préstamo digital por parte de la red de bibliotecas públicas que funciona muy bien y que, bueno, pues no nos hace falta ir a la biblioteca para tomar en préstamo esos libros. Pero, sin embargo, la biblioteca se está convirtiendo en un espacio y claramente que cumple una serie de funciones en relación, por ejemplo, con la actividad social de las personas. Me llamó mucho la atención. Yo sigo una iniciativa de una red de bibliotecas europeas que se llama, creo que se llama The Future Library o algo así, en la que cada año establecen una serie de temas de discusión. Y uno de los años, estamos hablando antes de pandemia, uno de los temas importantes era servicios, actividades de la biblioteca que tienen que ver con la soledad, con la soledad de las personas. Luego, la biblioteca empieza a cumplir una serie de funciones sociales importantísimas y muy valoradas por parte de la población. Hace una semana estuve con una colega que también es una experta en bibliotecas que se llama Karma Fenol. Karma Fenol venía de una visita a bibliotecas precisamente de los países nórdicos, bibliotecas universitarias de los países nórdicos, y fijaos que varias de ellas están ya planteando servicios que tienen que ver con la salud mental. Totalmente. Luego, la biblioteca y me enseñó fotos de cómo hay unos espacios para el descanso, hay unos espacios para el encuentro con otra persona, pero espacios habilitados, pensando específicamente en los problemas de salud mental que se están detectando en los estudiantes de esas edades dentro de la universidad. ¿Qué pasa? Que la biblioteca efectivamente está transformándose. No está desplazando
su rol, sino lo que está haciendo es transformándose. Y es muy interesante ver cómo estas funciones, que no son estrictamente digitales, pero que surgen por el impacto de lo digital en la sociedad, están siendo asumidas y, digamos, redefinidas dentro del contexto de las bibliotecas. Me parecen ejemplos muy potentes, muy relevantes, y creo que nos hablan también mucho de nuestra sociedad. Ya comentabas antes también la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido un hecho global que ha afectado a todos los países y ha afectado a todas las personas, y especialmente en los meses de confinamiento, y ha afectado a los índices de lectura, a los criterios de lectura y sobre todo al acabar. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la percepción de que se ha mantenido ese hábito de lectura, que han crecido las pequeñas librerías, que se ha vuelto a modelos en los que se busca, no tanto como en la biblioteca, pero sí en la librería, el pequeño consejo, y que de alguna forma la pandemia ha favorecido mucho la lectura. Bueno, los datos objetivos dicen eso, sobre todo en los primeros años de pandemia. O sea, en los primeros años de pandemia, es verdad, el primer año se observó claramente un incremento, y esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes, que tiene que ver con el tiempo, con la gestión de los tiempos, ¿no? Entonces, claro, desaparece todo un tipo de actividad en nuestras vidas y nos deja un tiempo para, por ejemplo, la lectura. Es verdad que en esos momentos también hubo una cierta movilización. Yo recuerdo participar de distintas iniciativas que se movieron mucho por las redes, de distintas iniciativas en apoyo al mantenimiento de esas pequeñas iniciativas culturales que eran librerías de barrio o no de barrio, pero que realmente era difícil pensar cómo se iban a sostener. Entonces, pues comprábamos los libros, estábamos en contacto, mantuvimos, digamos, esos vínculos para que esos servicios culturales que forman parte de nuestra vida pues se mantuvieran, ¿no? Y yo creo que todo el movimiento de las pequeñas librerías, de librerías independientes, en este momento ya no lo analizamos en términos de pandemia, sino lo analizamos en términos de proyecto cultural para una comunidad, ¿no? Para la sociedad. Y es verdad que es una línea de trabajo, como lo es también las editoriales, pujante. Surgen iniciativas de muy distinta naturaleza que van tomando forma, que van asentándose en las comunidades, en los barrios, y eso es una excelente noticia para nuestra sociedad. Yo creo que esa idea de la proximidad, de la cercanía, de buscar, como tú decías, el consejo personal, pues es muy importante. Es muy importante para pensar en nuestra sociedad como una sociedad que vaya a leer, que vaya a configurarse un criterio propio, que vaya a ser crítica, en fin. Antes comentabas, y me ha gustado muchísimo el dato, que no lo conocía, de aquellos jóvenes lectores que siguen mostrando su preferencia por el papel. Algunos somos maniáticos. Yo sé las virtudes del libro electrónico, pero soy incapaz de leer nada del libro electrónico si no tengo el ejemplar en papel también. Pero el libro electrónico no acaba de explotar, no acaba de dar ese gran salto que todo el mundo en otros sectores de la tecnología había vislumbrado hace 10, 15 años de una expansión total, ¿no? A ver, las cifras lo que dicen es que esto tiene también mucho que ver con géneros. Es decir, novela o poesía, no sé si podríamos utilizar ese término que tú dices, no termina de explotar, en el sentido de que no termina de ser mayoritario, ¿no? Que hay muchas personas de distintos rangos de edad que siguen prefiriendo tener el texto en papel. Pero es verdad que el electrónico sigue ganando cuota de mercado en todos los géneros. Otra cosa es pues en científico tecnológico, en temas técnicos, donde sí realmente, bueno, pues ya tenía esa necesidad de tener una presencia en digital, digamos casi anterior al de la ficción, ¿no? Pero está claro que sigue ganando cuotas de mercado. No ha explotado en el sentido de que siga siendo que siga siendo superior al papel, pero sigue creciendo, y es normal que siga creciendo porque las ventajas desde el punto de vista de todos los puntos de vista, de la portabilidad, del almacenamiento, de todo, pues son claras, ¿no? Y cada vez son mejores la calidad de esos textos, o sea, seguirá creciendo. Pero es muy interesante
escuchar a los jóvenes, sobre todo, yo insisto que son jóvenes lectores, son jóvenes que leen, ¿no? Son jóvenes que siguen teniendo el gusto por poner su biblioteca, ¿no? en su habitación. Pues es muy interesante los criterios que utilizan para argumentar esa preferencia. Y entonces hablan, por ejemplo, del olor del papel, ¿no? Que son los clásicos de los como viejos los nuestros, ¿no? Entonces a mí eso sí que me llama mucho la atención. Que en vez de, haber construido un nuevo argumentario, resulta que el argumentario es muy, muy parecido al nuestro. A mí me parece muy bien, pero simplemente me llama siempre mucho la atención. Yo he estado, este mes de mayo, fui a uno de los proyectos de lectores jóvenes más interesante que hay en España, que se llama los Premios Mandarache. No sé si lo conocéis o o habéis tenido alguna referencia. Es unos premios literarios que conceden grupos de lectores jóvenes. Son muchos grupos de lectores jóvenes. Además, participan en esta convocatoria, han participado 3 Cartagenas: Cartagena, Chile; Cartagena, Colombia; Cartagena, Murcia. Y bueno, yo asistí a la reunión que hacen, hicieron un gran evento de encuentro de estos jóvenes, y con talleres, una maravilla, una cosa espectacular, con una vitalidad, también diría, con una profundidad en su construcción, ¿no? Y en su debate y en su discusión interesantísima. Entonces yo, la verdad es que creo que hay grupos de jóvenes que están muy activos y muy comprometidos con la literatura como una actividad vital, no como una actividad de la escuela, sino como una actividad vital. Estos son proyectos que se hacen, digamos, anclados o en relación con las escuelas, pero que son actividades que están fuera, ¿no?, del currículum, digamos, ¿no? Y a mí me parece que esa es una vía interesantísima y que tienen una fuerza impresionante. Yo apostaría mucho por ese grupo de chavales, ¿no?, que tienen muchísimas posibilidades de anclarse en la literatura y de encontrar en la literatura, como dice un especialista que siempre recomiendo mucho leer, Freddy González, en la literatura como un espacio de pertenencia. Y me encanta lo que estás comentando, porque yo hay una imagen que me despierta el entusiasmo todos los años, y además es creciente, es en la Feria del Libro de Madrid, ver el entusiasmo, la fidelidad de ese público lector a sus autores, que trasciende a los mejores escritores, y tienen una fidelidad, ya sea en la novela fantástica, en la novela juvenil o en la poesía, y las colas enormes que se montan con autores dedicados al público juvenil. Ese entusiasmo, da mucha esperanza, ¿no?, del futuro de la lectura. Fíjate, da esperanza ese entusiasmo, sin duda ninguna. La feria, una de sus actividades principales son las firmas, ¿no? Y todo el mundo está pendiente de esa agenda de firmas, ¿no?, para que le firme su escritor. Y yo creo que es verdad que esa relación con el creador, pues se sigue buscando, ¿no? Y lo siguen buscando los jóvenes y lo seguimos buscando nosotros. O sea que eso sin duda. Pero la Feria del Libro de Madrid tiene una característica, que es la variedad de oferta que hay allí, de posibilidades que hay allí concentrada durante 20 días, ¿no? La verdad es que es increíble. Y este año ha habido una actividad muy bonita, muy interesante, en esta línea que hablábamos antes de un poco de lo pequeño, ¿no?, de lo que se está moviendo en pequeñas editoriales o en pequeñas librerías. Se hizo el primer fin de semana de feria, se hizo al fondo de la feria, no en la entrada desde la calle O'Donnell, sino al otro lado. Había un puesto que reunía a 20 y tantas editoriales, se llamaba Pequeñas. Indómitas, y son editoriales muchas de ellas sin ISBN. Exacto. Y no sabes el éxito que tuvo ese fin de semana. Entonces, lo bonito de la feria es precisamente esa diversidad. Lo que te puedes encontrar, tú vas buscando una cosa, y lo que te puedes encontrar en ese camino en la búsqueda de tu cosa, ¿no? La cantidad de cosas que se te van apareciendo. Tuve la suerte de encontrarme con ese, que desconocía que estaba ese puesto de gente, y que en el fondo son también emprendedores jóvenes, pero desde el otro lado, desde el punto de vista editorial. Y sí, que también te genera una serie de alegría un poco sobre la pluralidad de
contenido a la hora de ser ofrecido al público. Hay un elemento que has comentado antes y que referente al papel es el volumen y las bibliotecas. Hace poco entrevistábamos nosotros aquí en Aprendices a Asunción Gómez Pérez, la vicerrectora de la Universidad Politécnica, la letra Q de la RAE, que es la persona que ha hecho la digitalización de la Biblioteca Nacional, y hablábamos del elemento de salvación y de muchas obras que, bueno, por el paso del tiempo, el deterioro puede afectar, pero también el exceso de escritores y de publicación de libros genera un auténtico problema de volumen que solamente la tecnología puede solucionar. Sí, claro. Vamos a ver, el tema de la preservación es una de las misiones fundamentales, en concreto además de la Biblioteca Nacional, ¿no? Eso está claro, de las bibliotecas nacionales. Preservación es un objetivo, y la digitalización pues ha venido a realmente ayudarnos y acompañarnos mucho en ese proceso. El punto que tú citas, y es la abundancia, incluso la abundancia de la novedad. O sea, pensemos que al año, más o menos, las cifras públicas son entre 70 y 80 mil libros al año, de los cuales tenemos que descontar todo lo que es el texto escolar, el libro de texto. Pero en cualquier caso, si eso lo dividimos por número de días al año, es que es inasumible. O sea, digamos que humanamente, ¿no? La posibilidad de conocer, de acceder, de gestionar esa novedad. Ahí, precisamente, los medios digitales, la posibilidad, digamos, las posibilidades tan versátiles de acceder a esa novedad, a esas bases de datos, a esos entornos que nos pueden recomendar o nos pueden ayudar a encontrar lo que buscamos, o nos pueden, digamos, acercar a algo que no esperábamos en ese proceso de búsqueda, yo creo que es crítico, es fundamental. Bueno, Inés, ha sido una maravilla. Terminamos siempre con nuestros invitados con 4 preguntas comunes a todos ellos, que son de respuesta muy corta. Y la primera es: ¿qué te ha dado miedo aprender y nunca has hecho? Qué difícil esta pregunta. Realmente es que la palabra no sería miedo, pero a mí sí me gustaría aprender una lengua más. No he tenido tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en árabe o algo así, pero no he tenido tiempo para ello. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. ¿Qué te gustaría no haber aprendido? Qué preguntas más difíciles, ¿no? A lo mejor algo que tenga que ver con que nos lleve a alguna frustración en la vida, ¿no? ¿Y con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Con las personas. Pues Inés, muchísimas gracias. La verdad es que hemos aprendido mucho. Es una experiencia escucharte y una alegría. Tu conocimiento y la simbiosis de lo que es lectura, libro y tecnología. Pues yo creo que todos los que hemos estado escuchando o van a escuchar este podcast van a aprender mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Paco. Un gusto. Igualmente, hasta siempre. Chao. Universidad, Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.